Rasputín. Solo su nombre ya suena misterioso o incluso peligroso para oídos extranjeros. Y en la historia reciente de Rusia, hay pocas personalidades sobre las que se ha especulado tanto, y aún se sigue haciendo, como sobre este predicador ambulante nacido en 1869 en Siberia Occidental, llamado Grigori Yefimovich Rasputín. Se han escrito libros sobre él, se han cantado canciones sobre él e incluso se han hecho películas crudas y atrevidas. Para sus admiradores era un santo con dones sobrenaturales. Para sus numerosos enemigos, el monje loco y siniestro que debía ser eliminado. Esto llegó al punto de que, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, ya se le había acusado de ser en secreto un espía al servicio de los alemanes. Así que, ¿cuáles son los puntos más destacados, rumores, leyendas y hechos que rodean la vida de Rasputín hasta hoy? Aquellos cuyo contenido ha sido tan mezclado en el pasado que al final ya nadie puede distinguir la verdad de la mentira. Las tradiciones lo consideran un sanador espiritual, y de hecho, este hombre, que comenzó sus peregrinaciones a los 17 años, debía poseer santidades difíciles de explicar, las cuales lo llevaron en 1903 a la corte del zar. Allí, según confirmaron numerosos testigos, Rasputín logró curar temporalmente al zárevich Alexei Nikolayevich Romanov, que nació en 1904 y sufría de la llamada enfermedad de la sangre. El título de zárevich siempre lo ostentaba el hijo primogénito del zar y la zarina, en este caso, del último zar ruso, Nicolás II, y de su esposa Alexandra Fyodorovna. Hay numerosas especulaciones sobre cómo Rasputín logró la espectacular mejora en la salud del niño, especialmente después del accidente que sufrió Alexei en 1912, cuando se cayó de un bote de remos. Van desde habilidades curativas espirituales milagrosas e inexplicables, hasta la curación a través de la hipnosis y la eliminación de factores de estrés. O aún más simple, Rasputín controló el sangrado prohibiendo la administración de aspirina, que ahora también se conoce como anticoagulante. De todos modos, su mejora en la salud, difícilmente explicable en aquel momento, se atribuyó a Rasputín. A la madre de Alexei, la zarina Alejandra Feodorovna, que nació en Darmstadt como la Gran Duquesa, la princesa de Hesse Alex Victoria Helene Luise Beatriz de Hesse y del Rin, le quedó claro. La devota zarina, después de que el alarmante estado de salud de su hijo mejorara visiblemente casi de la noche a la mañana, vio a Rasputín como un santo enviado por Dios para proteger al zárevich. Desde entonces, ella también rechazó todas las críticas hechas hacia él, y tanto ella como el zar mismo las rechazaron, lo que llevó a numerosas teorías de conspiración contra Rasputín y contra ella, pero ahora resultó contraproducente que hubieran mantenido en secreto la hemofilia de Alexei ante el público. Y el público, que estaba sumamente interesado en las historias de la familia real, al igual que hoy, impulsado por una prensa enfocada en el sensacionalismo, el escándalo y el aumento de ventas, no podía comprender cómo una personalidad aparentemente tan oscura como este monje analfabeta de Siberia Occidental podía entrar y salir de la casa del zar y además gozar de un favor tan especial por parte de la zarina. Para la gente común estaba claro, esos dos debían tener algo entre ellos. Pero Rasputín no solo había ayudado al zárevich, sino que, según numerosos informes, también ayudaba a otras personas con sus problemas físicos y emocionales. Si su habilidad para sanar se debía a las fuerzas místicas que sin duda poseía, o simplemente a su naturaleza compasiva, que hoy en día llamaríamos reductora de estrés, es cuestión de opinión. De cualquier manera, logró ganarse la amistad de la familia zarista. Pero esto también llevó a que la alta sociedad, que ahora estaba siendo cada vez más relegada en la corte, difundiera constantemente nuevos rumores sobre él. Además, se había organizado una conspiración decidida a eliminar definitivamente a ese hombre peligroso para ellos.
Un tema de conversación en la ciudad, que se contaba una y otra vez con todo detalle, era la supuesta vida amorosa desenfrenada del monje con las llamadas chicas fáciles. Y los relatos de la prensa, que los líderes del pueblo, ansiosos de este tipo de noticias, esperaban con avidez, sobre las orgías desenfrenadas de Rasputín con damas de la alta sociedad o de la corte del zar, según los rumores, incluso con la propia zarina. También se le había atribuido la pertenencia a la secta secreta de los Clisti, otra invención, cuyos servicios religiosos, según decían, siempre terminaban con una orgía. Lo cierto es que Rasputín recurría una y otra vez a los servicios de las damas de establecimientos especializados. Pero, aparte de los rumores difundidos por sus enemigos, no existe ni la más mínima evidencia de una relación sexual con la zarina, que en realidad era bastante puritana. Para la zarina, Rasputín era un santo espiritual en quien confiaba, pero a pesar de toda la estima por sus supuestos poderes curativos, el rudo campesino no era más que un mujik, un siervo cuya capacidad de sanar en realidad solo podía provenir de Dios. La gran mayoría de los relatos sobre el estilo de vida de Rasputín, que con el tiempo se volvieron aún más exagerados y adornados, se basaban principalmente en rumores o habladurías. Sin embargo, estos rumores no solo fueron difundidos por sus numerosos y poderosos enemigos entre la nobleza y la alta burguesía para perjudicarlo, sino que también buscaban desacreditar a la familia imperial y así justificar ciertas medidas políticas. De hecho, la reputación escandalosa y oscura que se le atribuyó a Rasputín contribuyó a desacreditar al gobierno zarista, y tras el asesinato de toda la familia imperial por los bolcheviques, aceleró aún más la caída de la dinastía Románov. Otro rumor excesivamente adornado era el de las supuestas habilidades sexuales de Rasputín. Se le veía rodeado de numerosas admiradoras, incluyendo una impresionante curiosidad de la naturaleza, de supuestos 34 centímetros. Como prueba de esto, hoy en día se puede admirar este objeto informal y deshidratado en el Museo Erótico de San Petersburgo, al que se le atribuye la siguiente historia. Cuando Rasputín fue asesinado en 1916, ya llegaré a los detalles, supuestamente el principal conspirador, el príncipe Félix Yusupov, amputó esta anomalía, pero luego uno de sus sirvientes, que era un seguidor secreto de Rasputín, la escondió y la puso a salvo. Luego, en los años 20 del siglo pasado, la hija de Rasputín, María, nacida como Matrena, quien primero fue bailarina de variedades y luego artista de circo en el Circo Bush, e incluso domadora de leones en el circo estadounidense Hagenbeck Wallace, supuestamente conoció en París a un grupo de mujeres que veneraban ese atributo, que había llegado a la capital francesa por caminos misteriosos, en rituales de esperanza de embarazo, y luego se lo entregaron a María. Más tarde, sin embargo, María pasó por dificultades económicas y vendió la preciada pieza a un anticuario. Y el director del Museo Erótico, el doctor Igor Kniazkin, jura por su vida que compró ese objeto en el año 2000 en una caja de madera a dos anticuarios franceses por $8,000 y lo exhibió en su museo, donde desde entonces ha sido admirado con reverencia, especialmente por las mujeres. Sin embargo, los expertos dudan de la autenticidad del objeto. En cambio, hasta hoy persiste el rumor de que el antiguo dueño de este monstruo, conservado en formol, se paró en un prado y o bien orinó o bien eyaculó. Otra historia fantástica es el regreso de Rasputín del reino de los muertos, después de su asesinato en la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, como lo contaron sus asesinos. Los principales autores fueron el ya mencionado príncipe Félix Yusupov, proveniente de una de las familias más ricas de Rusia y relacionado con el objeto exhibido en el Museo Erótico, quien, a pesar de su inclinación homosexual,
estaba casado con una sobrina del zar. El gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, sobrino favorito del zar, tuvo una relación sexual con el príncipe Félix Yusupov en el invierno de 1912 a 1913. También causó revuelo el diputado de extrema derecha de la Duma estatal, Vladimir Purishkevich, además del teniente del regimiento de la Guardia Imperial, Sergei Mikhailovich Sukhotin. Y finalmente, el médico polaco, aunque otras fuentes hablan de un asistente médico al servicio de Rusia, el supuesto coronel Stanislaus de Lazovert. Sin embargo, el grupo parece no haber hecho un gran secreto de sus planes. Hubo varios cómplices en la alta sociedad de Petrogrado, incluyendo miembros de la familia Romanov-Holstein, Gottorp y la Ohana, la policía secreta. Se sabía que un atentado era inminente en Petrogrado, nombre de San Petersburgo de 1914 a 1924. Rasputín fue advertido por teléfono el día del atentado para que no saliera de casa. Además, su protección personal había sido reforzada aún más. Pero ahora, Rasputín, que en realidad casi no se atrevía a salir de su pequeño departamento en la calle Gorokhovaya 64, cometió un error fatal. Había aceptado la invitación al palacio del príncipe Yusupov, el hombre en quien Rasputín aún confiaba, a quien incluso había llamado su amigo. Pero para nada, él había sido el autor intelectual del atentado contra él. Según las declaraciones posteriores de Yusupov, quien con el tiempo fue cambiando su versión varias veces, así ocurrieron los hechos. En su palacio en La Mosca, donde ya esperaban los otros atentadores mencionados, el doctor Stanislaus de Luzwert preparó varios pasteles en una habitación del sótano, con una dosis de cianuro que, según él, habría sido suficiente para matar a varios hombres de inmediato. Después de que la Sewert también envenenó el vino y frotó el plato con cianuro, llevó a Rasputín en auto durante la noche bajo el pretexto de presentarle en el palacio de Yusupov a dos damas interesadas en él. Al llegar allí, Rasputín estaba de muy buen humor. Habló de sus planes futuros, del inminente éxito de las armas alemanas y de que el zar pronto regresaría del frente a Petrogrado. Durante esto, comió del pastel envenenado y también bebió bastante vino, pero no mostró ningún signo de envenenamiento. Solo estuvo eructando constantemente y murmurando un poco. Pero cuando se dieron cuenta de que Rasputín parecía ser inmune, incluso al cianuro altamente venenoso, se asustaron tanto que decidieron que Yusupov, quien también solía vestirse de mujer, debía ir él mismo al sótano y dispararle a Rasputín. A las 4:50 llevaron su cuerpo a la orilla del pequeño río Neva, cerca del puente Petrovsky. Rompieron el hielo allí y lo arrojaron dentro. Sea lo que sea que haya sido verdad o invención en esta historia, el hecho de haber hundido realmente el cuerpo en el río fue un grave error. Porque, contrariamente a la suposición de que el cadáver se hundiría bajo el hielo y sería arrastrado al Golfo de Finlandia, ya había sido descubierto 2 días después. Esto llevó a que el profesor Dmitri Kosorotov, especialista en criminología forense, realizara una autopsia del cuerpo en el departamento de patología del Hospital Chesmensky. Pero después de eso también quedó claro que el embellecimiento melodramático del asesinato por parte de Yusupov no era más que una fantasía destinada a retratarlo como el verdadero salvador de Rusia, de un poder oscuro, y probablemente también a protegerlo de las investigaciones por asesinato. Porque, según el profesor Kosorotov, no encontró rastros de cianuro en el cuerpo de Rasputín. Debido a la fuerte presión ejercida sobre el zar por la familia Romanov-Holstein-Gottorp, ninguno de los atacantes fue castigado. Básicamente, cada uno continuó su vida sin molestias. Sin embargo, esto enfureció a los campesinos, que constituían 2/3 de la población, y culparon del asesinato sin resolver de uno de los suyos, principalmente al zar, mientras que la nobleza, con la excepción de los Romanov, lo había rechazado por completo,
a más tardar desde la inactividad legal de Nicolás. Sin embargo, algo notable en todo este asunto fueron los persistentes rumores de que Rasputín había sido asesinado por un agente del Servicio Secreto Británico. Y de hecho, agentes alemanes en Estocolmo informaron a Berlín que, según una fuente confiable, un joven inglés había estado en la casa de Yusupov esa noche. Y otro mensaje secreto, que había sido enviado al rey de Bulgaria, también mencionaba a un británico. El significado de todo eso es un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, las comunicaciones del embajador británico en Rusia, Sir George Buchanan, muestran que él también, poco antes del asesinato, había oído hablar del complot. El 18 de diciembre, es decir, 11 días antes del hecho, escribió en un telegrama secreto: hace aproximadamente una semana, un amigo que está en estrecho contacto con algunos de los grandes duques más jóvenes, nos informó que un grupo de jóvenes oficiales había jurado matarlo antes de que terminara el año. Sin embargo, en los archivos no se encuentra nada que indique la participación de Buchanan en el asesinato. Sin embargo, eso no excluye, y enseguida hablaré de ello, que otros ciudadanos británicos estuvieran involucrados. Esto me lleva a la pregunta clave: ¿por qué? El odio hacia Rasputín durante la Primera Guerra Mundial se volvió tan grande que lo asesinaron considerándolo un supuesto enemigo de Rusia. Al final resultó ser cierto el reproche de que era un espía alemán. Estas acusaciones existían desde hace mucho tiempo. De hecho, poco después de que Rasputín tuvo contacto con la zarina de origen alemán. Incluso se afirmó, y muchos rusos creyeron, que Rasputín, aquí con su esposa, estuvo involucrado en espionaje desde Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Y después de que el 1 de agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, aquí se ve a Rasputín con sus hijos. Realmente se decía que él mantenía una línea directa con Alemania, a través de la cual transmitía diariamente secretos militares. Todos estos rumores habían hecho que el público creyera firmemente que el monje era un traidor peligroso que espiaba para el Imperio alemán, lo que también explicaría la catastrófica situación del ejército ruso en sus frentes. En resumen, Rasputín fue considerado el principal responsable del desastre militar, mientras que la clase dominante de la aristocracia terrateniente también estaba convencida de que el monje, que les parecía inquietante, ejercía una influencia nefasta sobre la pareja imperial que prácticamente le obedecía, lo que pondría en peligro la monarquía. Por otro lado, la clase media liberal, la llamada inteligencia, odiaba a Rasputín por una razón completamente diferente: los celos, porque él, con su manera a veces vulgar y campesina, había logrado lo que ellos solo soñaban, como ya lo había escrito Tolstoy. El campesino perfecto se encuentra con el zar perfecto para tender un puente entre el campesinado y la monarquía. Pero como no había campesino perfecto ni zares, el zar Nicolás parecía políticamente débil y a menudo indeciso. La inteligencia se había unido a las fuerzas conservadoras revolucionarias para hacer jaque mate a Rasputín juntos. En 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial, Rasputín se involucró por primera vez en la política exterior rusa y se opuso al comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas durante la Primera Guerra Mundial, el gran duque Nikolái Nikolayevich, quien, en el marco del paneslavismo, quería responder con la guerra a la anexión austriaca de Bosnia y Herzegovina en 1908. Nikolayevich. El objetivo era, primero, la destrucción del Imperio alemán, para así quitarle al Imperio austrohúngaro, aquí la bandera de guerra, su poderosa potencia protectora, y en segundo lugar, arrebatarle también el dominio sobre los Balcanes. Con eso, según Nikolayevich, también se darían las condiciones para la destrucción del Imperio otomano. Y el viejo sueño ruso, el de controlar el estrecho que pertenecía al Imperio otomano, la actual Turquía, en el Mediterráneo, entre el mar Egeo y el mar de Mármara, los Dardanelos, finalmente estaría para siempre en manos de Rusia.
Como decía un dicho popular en el alto mando de San Petersburgo, el camino a los Dardanelos, pues, pasa por la puerta de Brandeburgo. Pero volvamos a Rasputín. Él, frustrado por su falta de influencia en las decisiones políticas del zar, regresó a su casa en su ciudad natal de Pokrovskoye, en Siberia Occidental. Luego, el domingo 28 de junio de 1914, tuvo lugar en Sarajevo el mortal asesinato del heredero al trono austriaco y de su esposa. La foto muestra a la pareja solo minutos antes, lo que se considera uno de los principales detonantes de la Primera Guerra Mundial. Rasputín había previsto estos acontecimientos y envió alrededor de 20 telegramas al zar para advertirle sobre la guerra con Alemania, lo que enfureció mucho al zar, quien veía esto como una intromisión en sus asuntos políticos. Pero antes de que Rasputín tuviera la oportunidad de intervenir en la llamada crisis de julio, que condujo a las declaraciones mutuas de guerra a partir del 1 de agosto, para ejercer personalmente una influencia moderadora sobre el zar, en realidad amigo de Alemania, un día después del asesinato en Sarajevo, el 29 de junio de 1914, la campesina de 33 años, Kion Jaguseva, atacó a Rasputín en su ciudad natal. Fue apuñalado con un cuchillo como este y sufrió una herida tan grave en el intestino que se consideró un milagro que sobreviviera a ese ataque. Pero después de que salió del hospital 6 semanas después de la operación que le salvó la vida, cayó cada vez más en el alcohol y a veces incluso se emborrachaba hasta perder el conocimiento. Y también volvieron a circular informes sobre excesos sexuales. Durante la guerra, en 12 meses, los ejércitos de las potencias centrales causaron grandes bajas a las fuerzas rusas bajo el gran duque Nikolayevich, lo que llevó al zar Nicolás II a destituir a su tío a la derecha y el 21 de agosto de 1915 asumió personalmente el mando supremo del ejército ruso. Pero a partir de ahora, el resentido Nikolayevich intrigó con todos sus recursos contra la pareja imperial. La desestabilización se facilitó por la ausencia del zar, que pasaba la mayor parte del tiempo en el cuartel general en Mogilev. Así, la responsabilidad de la política interna recayó en la zarina, mientras que Rasputín actuaba prácticamente como su consejero e incluso llegó a despedir a un ministro. A raíz de esto, surgieron nuevos rumores según los cuales Rasputín y la zarina Alexandra, líderes de una facción pro-alemana, buscaban una paz separada con las potencias centrales para así apoyar la supervivencia de la amenazada autocracia en Rusia. Aquí hay uno de los panfletos en el que la zarina admite su traición a Rusia. Pero como el zar reaccionó poco o nada a estas acusaciones y también desestimó las advertencias parlamentarias sobre Rasputín, en el otoño de 1950, los críticos quisieron asegurarse y eliminar de una vez por todas al monje político. Sin embargo, después de que varios intentos de asesinato fracasaron, su autor intelectual, el ministro del Interior ultraderechista Alexei Kvostov, principal difusor de la leyenda de que Rasputín era un peligroso espía alemán, el 3 de marzo de 1916 renunció. Días después, el periódico de la Bolsa publicó un informe con todos los intentos de asesinato ordenados por Kvostov contra Rasputín, que también fue retomado por muchos periódicos europeos y que había desacreditado gravemente al gobierno. Pero también el embajador francés en la corte del zar, Maurice Paléologue, otro enemigo de los alemanes, había contribuido con sus supuestos hallazgos sobre Rasputín, enviados por cable a París y posiblemente basados en sus propias fantasías eróticas. En zar Razin le regaló una nueva que intentó invocar. En Kazán, una noche de junio, salió borracho de una casa pública azotando con su cinturón a una chica desnuda, causando gran escándalo en la ciudad. En Tobolsk, sedujo a la esposa devota de un ingeniero y así sucesivamente. Ahora Londres también incluyó a su inteligencia en las intrigas. Así se dio a conocer una información que el enlace del Servicio de Inteligencia Militar británico
MI5, el teniente coronel Samuel Hoare, quien residía en Petrogrado, envió al director del Servicio Secreto Exterior MI6 en Londres, Mansfield Smith Cumming, en la que Hoare comunicaba que creía que Rasputín estaba saboteando los esfuerzos de guerra rusos y que su asesinato liberaría al país de su siniestra influencia. Podría decirlo así porque a principios de diciembre, el diputado ultraderechista de la Duma estatal, Vladimir Purishkevich, le había informado sobre el complot. Pero, ¿y ahora qué? Los informes grandilocuentes del embajador francés y las reflexiones en voz alta del agente británico sobre un asesinato útil surgieron del temor británico-francés de que la influencia de Rasputín sobre el zar, de carácter débil, llevaría a una paz separada con Alemania, lo que causaría serios problemas militares, por ejemplo, para las tropas británicas que luchaban en Francia. Eso habría permitido que las tropas alemanas del Frente Oriental fueran enviadas al occidental en 1916, dejando a los británicos en desventaja numérica frente a los aliados y poniendo en riesgo su victoria. Porque Estados Unidos aún no había entrado activamente en la guerra, y pasarían otros 2 años antes de que trasladaran sus tropas a Francia. Sobre la participación real del enemigo de guerra de Alemania, Gran Bretaña, Michael Smith escribe en su libro publicado en 2010 que incluso se ordenó a oficiales del MI6 en Rusia que organizaran el asesinato de Rasputín. Y el ex policía criminal de Londres, Ricardo Cullen, quien investigó los archivos publicados del MI6, menciona en su libro, también publicado en 2010, los nombres de los 3 miembros del MI6 que supuestamente participaron en la organización del asesinato en Petrogrado: el capitán Juan Scale, el teniente Oswald Reiner y el capitán Esteban Ali, quienes habrían colaborado estrechamente con el grupo del príncipe Yusupov y el líder de los monárquicos en la Duma, Vladimir Purishkevich, para ello. La seriedad con que los agentes británicos veían la política interna rusa se refleja en el informe del capitán Juan Scale. Las intrigas alemanas aumentaban cada día. Agentes enemigos estaban ocupados susurrando sobre la paz y sugiriendo cómo podría lograrse, provocando desorden, disturbios, etc. Las cosas se veían muy mal. Rumania se estaba desmoronando y Rusia misma parecía debilitarse. El fracaso de la comunicación, la escasez de alimentos, la siniestra influencia que parecía obstruir la maquinaria de guerra, Rasputín, el borracho libertino que influía en la política rusa. ¿Cuál sería el final de todo esto? Probablemente, para aliviar a Scale. En cuanto a su participación en la conspiración, el 24 de noviembre de 1990, es decir, 5 semanas antes del asesinato de Rasputín, fue enviado a Rumania, que hasta entonces había sido neutral, pero que, debido a las promesas territoriales británicas y francesas, declaró la guerra a las potencias centrales el 27 de agosto, supuestamente para apoyar la operación de inteligencia británica de destruir los campos petroleros y la cosecha de maíz antes de la entrada de las tropas alemanas. Sin embargo, el informe del ya mencionado Ricardo Cullen afirma que el envío de Scale tuvo otro motivo. Así, su hija Muriel le habría dicho en una entrevista que su padre fue enviado a Rumania porque en ese momento tenía que estar fuera de Rusia. El hecho es, como también se encuentra en los registros del chofer de Scale, Guillermo Compton, que Scale se reunió en Petrogrado con Osvaldo Reiner y Félix Príncipe Jósefo. Y habían varios libros, o bien documentales que lo afirman. Incluso que Scale, como superior, le ordenó a Reiner liquidar personalmente a Rasputín. Si esto corresponde a la verdad o es solo una suposición, debe quedar abierto. Sin embargo, Oswald Reiner, hijo de un fabricante de telas nacido en 1888, en circunstancias humildes, quien se inscribió en 1907 en el Oriel College de la Universidad de Oxford para estudiar lenguas modernas hasta 1910, conoció en 1909 a un joven estudiante ruso, el príncipe Félix Jósefo,
quien estudió artes plásticas en el University College de 1909 a 1913. Ambos hombres tuvieron una estrecha amistad, aunque se desconoce su alcance. Cuando Rayner fue asignado como oficial de inteligencia británico en Petrogrado en noviembre de 1915, se reunía regularmente con su viejo amigo de estudios, el príncipe Józef, quien también confirmó en sus memorias publicadas en 1927 que le había contado a Rayner sobre la conspiración. Sin embargo, Rayner también ayudó al príncipe a redactar las memorias y tradujo al inglés. Por lo tanto, no se puede descartar por completo que esta pareja haya formulado toda la historia a su manera. Tras la muerte de Rayner en 1961, sus amigos dijeron que él les contó que estuvo en el palacio del príncipe cuando mataron a Rasputín. E incluso hay indicios de que Rayner no solo estuvo en la escena del crimen, sino que también fue quien disparó el tiro mortal. Pero como poco antes de su muerte quemó todos los papeles que tenía en su poder y seguramente se llevó uno que otro secreto a la tumba, algunas cosas tendrán que permanecer en la oscuridad. Pero Cullen sabía de una carta a Scale que estaba en Rumania, fechada el 7 de enero de 1917 y escrita por el oficial de inteligencia militar número 6, el capitán Stephen Alley, que estaba destinado en Petrogrado, en la que Cullen vio pruebas de que de hecho estaba profundamente involucrado en el asesinato. Scale, aunque las cosas aquí no salieron exactamente según lo planeado, definitivamente hemos logrado nuestro objetivo. La reacción ante la caída de los poderes oscuros fue bien recibida, aunque ya se han hecho algunas preguntas incómodas sobre una participación más amplia. Rayner atiende los cabos sueltos y les avisará cuando regrese. Pero como todos saben, las cartas y las suposiciones aún no son una prueba definitiva de la complicidad británica. ¿Pero qué pasó con el arma o las armas homicidas? La determinación del calibre o del fabricante del arma homicida podría dar pistas sobre el autor. Durante la autopsia de 1916 esto no fue posible. Pero el escritor británico Giles Milton, quien se especializa en la llamada historia narrativa, llega a la siguiente conclusión después de analizar todos los documentos e imágenes disponibles sobre el asesinato de Rasputín. La noche del asesinato, Yusupov tenía en su poder la pistola Browning del gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, mientras que Purishkevich tenía una Savage. Cualquiera de estas armas pudo causar las heridas en el hígado y riñón de Rasputín, pero la bala mortal en su cabeza no fue causada por un arma automática, solo pudo provenir de un revólver. Los forenses y expertos en balística coinciden en que el arma era, con bastante seguridad, un revólver Webley 455 fabricado en Gran Bretaña, el arma favorita de Oswald Rayner, un amigo cercano de Yusupov. Desde que estudiaban en la Universidad de Oxford, han habido dos estudios de los autores británicos Andrew Cook y el ya mencionado Richard Cullen, que llegan a la conclusión de que Rasputín debió haber sido asesinado con un revólver Webley calibre 4.55. De eso, tanto Cook como Cullen concluyeron que debió haber sido un inglés quien mató a Rasputín. Pero todas estas explicaciones, por muy convincentes que sean, no sirven como prueba. He intentado confirmar con hechos las leyendas sobre Rasputín que he relatado, pero no lo he logrado, porque para su arte de curar existen explicaciones lógicas, aunque tampoco se puede negar que este monje debió poseer fuerzas místicas e inexplicables. También sus escenas de escapadas sexuales son explicables, y hoy en día se encuentran en personalidades mucho más famosas de la historia, el deporte o el mundo de la música, sin que se consideren especialmente reprobables. Y con toda seguridad, lo más probable es que tampoco tuvo un romance con la zarina. Tampoco estaba protegido contra un intento de envenenamiento, que según el informe de la autopsia probablemente ni siquiera ocurrió, ni era a prueba de balas. Al final, ni siquiera hay la menor evidencia de que Rasputín haya tenido contacto con el servicio secreto alemán
o con el coronel Nikolai. Pero lo mismo aplica para la zarina y otros miembros alemanes en la corte del zar. Sin embargo, el monje, que tenía una visión política adelantada, había visto las posibles consecuencias de la guerra tanto para Rusia como para la monarquía, y advirtió al zar de manera insistente sobre la entrada de Rusia en la guerra. Sin embargo, no pudo imponerse al Nikolai Nikolayevich, que aparece aquí a la derecha del zar en 1915, quien no pudo esperar para marchar. Eso ocurrió al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, con la llamada Operación de Prusia Oriental Rusa, como el Estado Mayor ruso nombró la invasión de Prusia Oriental. En esa operación, el octavo ejército alemán venció a los ejércitos rusos, primero y segundo entre el 14 y 15 de agosto. En septiembre de 1914, en Tannenberg y Lagos Masurianos, los derrotaron contundentemente. Rasputín estaba el 3 de enero de 1917 en el parque del Palacio de Tsarskoye Selo, una de las residencias del zar, a 24 kilómetros al sur de Petrogrado, solo en presencia de la familia imperial y algunas de sus damas de compañía. Su familia no había sido invitada. El zar había planeado construir una iglesia sobre la tumba de Rasputín. Pero poco antes de su caída, el 15 de marzo de 1917, los restos mortales de Rasputín fueron exhumados y quemados, para que su tumba no se convirtiera en un punto de reunión para los seguidores del antiguo régimen. Pero para la mayoría de los rusos, Rasputín se había vuelto inmortal y permaneció inolvidable.